A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto volver a encontrarnos en esta jornada de martes. Estamos en fecha de quincena, 15 de noviembre de 2022. Listos, como es característico, a esta hora para compartir con ustedes los análisis, los comentarios, las entrevistas con personajes que hacen la noticia y el análisis correspondiente para, de una u otra manera, también aportar para el análisis del ciudadano común y corriente que nos sintoniza permanentemente en las diferentes plataformas. Y por cierto, también en el mundo entero, un saludo cordial, donde entramos a través de la magia del Internet. Gracias por acompañarnos y dispensarnos con su sintonía. A esta hora de la tarde ya quiero empezar dándole la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Se trata del doctor Andrés Campaña, experto en materia de seguridad social, también ex directivo del Instituto Asegurador, a quien le agradezco por atender esta invitación. Andrés, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, querido Osvaldo. Muchas gracias por... Jorge. Disculpa, muchas gracias por darnos el espacio que gentilmente tú siempre nos has concedido en los distintos medios de comunicación por los cuales has estado. Y qué bueno y enhorabuena que estemos estrenando una nueva casa. Andrés, gracias por eso. Lo hemos invitado para analizar un tema que está en el debate público y que está estrechamente relacionado con los trabajadores del país. Y me refiero a la conformación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su directiva máxima, que está compuesta por 13 representantes de diferentes sectores, el representante natural del Ejecutivo que preside el organismo, el representante de los empleadores y el representante de los trabajadores. Resulta que de los tres, dos aparentemente ya están de manera oficial reconocidos, me refiero al representante del Ejecutivo y de los empleadores, pero falta uno. Sin ese representante de los trabajadores, no debería reunirse o sí, habida cuenta de que tendrían mayoría 2 de 3, pero ¿cómo es el análisis o cómo entendemos nosotros respecto de esta situación de los trabajadores que no han sido reconocidos a través de su delegado por parte de la Superintendencia de Bancos y por el contrario, sí la delegada de los empleadores que inclusive fue posesionada en un día no hábil, es decir, no laborable? ¿Cómo lo analiza Andrés? Es importante hacer un análisis de contexto. Un primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que en los distintos estudios que se han realizado, en los distintos análisis sobre la situación crítica que atraviesa la seguridad social en el país, se ha determinado que es fundamental y un problema de inicio es la gobernanza institucional. Porque recordemos nosotros que, como usted bien lo ha descrito, el Consejo Directivo del IES es la máxima instancia y está conformado por un representante del Presidente de la República, un representante de los empleadores y un representante de los asegurados. La ley que estaba vigente desde el 2001 señalaba que ellos deben ser electos cada 4 años. Y la última elección que se realizó fue en el año 2012. Desde el año 2012 hasta la actualidad no se ha vuelto a realizar otra elección, de tal forma que las autoridades, tanto representante de los asegurados, el señor Luis Clavijo, tanto el representante de los empleadores, el señor César Rodríguez, estaban en funciones prolongadas durante más de una década. Este no solamente es un problema de legalidad, porque como he señalado la ley establecía un periodo de 4 años, sino también es un problema de legitimidad, porque evidentemente nosotros no podíamos esperar cambios en la institución si seguía regentada por 2 de los 3 funcionarios que venían ejerciendo funciones en la última década. Pero si hablamos de legalidad también, al ser ilegales, todas las decisiones asumidas por este organismo deberían ser inválidas. Están en cuestionamiento, sin lugar a dudas están en cuestionamiento, entonces por eso señalo que hay estas 2 aristas, legalidad y legitimidad.
Ahora, a más de eso, es importante manifestar de que todos los presidentes del Consejo Directivo del IES, representantes a su vez del presidente de la República, han tenido mayores o menores grados de dificultad a la hora de poder dirigir el Consejo Directivo, porque evidentemente estos otros dos representantes formaban la mayoría. De tal forma que el presidente de la República, Guillermo Lasso, desde mi perspectiva, cometió una omisión muy grande, y es que, sabiendo el problema que existía en la seguridad social, no tuvo de inicio la voluntad política para hacer un cambio. Fue al cuarto representante suyo ante el Consejo Directivo que fracasó en gestiones, porque recordemos que el presidente Lasso durante este año 6 meses ha tenido de representantes al señor Jorge Madera, al señor Francisco Cepeda y ahora a Alfredo Ortega. Una vez que verificó que realmente existe un bloqueo para hacer cualquier tipo de cambio, en ese momento recién expidió un decreto ejecutivo para viabilizar la renovación de estos dos representantes. Un decreto ejecutivo mal hecho, porque este decreto ejecutivo... ¿Mal hecho o ilegal? Mal hecho. Con mecanismos ilegales me refiero. No, mal estructurado. Porque finalmente la facultad para reglamentar la elección del Consejo Directivo es una facultad del presidente de la República. Por eso había manifestado de que esto podía realizar el presidente de la República desde el año pasado en que asumió funciones. Se tardó 1 año y 6 meses y recién expidió el reglamento para la elección. Y cuando expide el reglamento para la elección, expide, ahí sí, mal elaborado el reglamento, porque el reglamento contiene algunos vacíos. Y uno de esos vacíos es no señalar cómo se va a definir la elección de los representantes. Si es que es por mayoría, si es por unanimidad, si es 2/3 partes, y quién es la autoridad competente para vigilar ese proceso. De tal forma que en base a ese decreto ejecutivo se reúnen los 2 colegios electorales que señala la ley, el Colegio de los Empleadores, integrado por 4 cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de Producción e Industrias, la Cámara de la Pequeña Industria y la Cámara de Agricultura y Ganadería, se reúnen y por unanimidad definen a su representante, que como usted bien ha manifestado ya se posesionó. En el caso del Colegio Electoral de los Asegurados, un poco más complejo, porque ahí están representados las centrales sindicales del país, la Confederación de Jubilados, la Unión Nacional de Educadores, la Federación del Seguro Social Campesino, y también pues evidentemente ahí tienen una participación muy fuerte los servidores públicos a través de la CONACYT. Ellos se reúnen y lastimosamente no hubo una autoridad electa por unanimidad. Por el contrario, existen como 3 o 4 candidatos. Uno es el representante de los jubilados, otro es Ramiro García, auspiciado por el FUD. Sindicatos. Está también Richard Gómez, auspiciados por la CUD. Y todos ellos remiten la información a la Superintendencia de Bancos, que es el órgano legal para calificar y verificar el cumplimiento de requisitos. En definitiva. Pero no es dirimente. Es por eso que la Superintendencia de Bancos ha pronunciado en el sentido de que ellos no tienen competencia para dirimir este conflicto. ¿Y quién tiene que dirimir entonces? Entonces ahí es precisamente el vacío que se ha presentado y por lo tanto no se da la elección de los asegurados. El vacío reglamentario, dice usted. El vacío reglamentario. Pero a esto hay que sumar un tercer componente. La Asamblea Nacional tenía la obligación de expedir una ley para la elección de los representantes del Consejo Directivo. Esta ley tenía que entrar lo más pronto posible en vigencia. Desde el año 2016 está pendiente, que es la disposición de la Corte Constitucional, y la Asamblea Nacional, que finalizó funciones en mayo del 2021, expide la nueva ley en mayo del 2021. Llega Guillermo Lasso y objetó totalmente esa ley. No se podía tratar 2021, la ley de seguridad social, reformatoria de la ley de seguridad social. Ha transcurrido 1 año, la Asamblea Nacional también dejó esa ley en el archivo, no había tratado nuevamente, y una vez que el presidente activa este mecanismo del decreto ejecutivo, la Asamblea Nacional, en la pugna de poderes que lastimosamente existe y que hay un obstáculo entre instituciones, decide ratificarse en el contenido de la ley.
con lo cual entra en vigencia la ley. La ley tiene un rango superior al decreto ejecutivo y la ley establece todos los procesos, todos los tiempos y todos los órganos competentes para dirimir el problema. Y en tiempos estamos 120 días y órgano competente elector, el Consejo Nacional Electoral. Así es, más o menos son 120 días porque la ley otorga 30 días para aprobar el reglamento de requisitos, 30 días para aprobar el reglamento de conformación de los grandes electores, 60 días para aprobar el reglamento que va a regular todo el proceso electoral y a partir de la aprobación del reglamento tiene 60 días más para realizar la convocatoria y una vez que realiza la convocatoria evidentemente tiene que llevarse a cabo el proceso electoral. Entonces en este momento ya están corriendo los plazos legales para que el Consejo Nacional expida los reglamentos del caso. Es decir, los 13 representantes que están pugnando por ser miembro del Consejo Directivo deben esperar a que se reglamente y corran los plazos que establece la ley. Así es. Mientras tanto, yo personalmente creo de que la representante de los empleadores tiene que asumir funciones. Es decir, lo que pasó ayer. Ya, porque en efecto ella ya fue posesionada, no existe ningún obstáculo alguno y ejercerá sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Pero ella fue impugnada por los mismos trabajadores, doctor. La de los empleadores. Claro, y presentaron un recurso de protección. Habría que revisar cuál es la autoridad competente para pronunciarse en el caso. Pero mientras tanto eso no lo inhabilita. Pero por lo pronto ella debería asumir funciones y debería, sobre todo más allá de un problema de legalidad, existe un problema que debe ser muy sensible a los ecuatorianos. El IES es la institución que más servicios y beneficios ofrece, de tal forma que necesitamos autoridades que lideren el proceso de transformación, que le saquen al IES de la crisis que se encuentra. No puede ser posible que en semejante crisis la institución esté acéfala. Ahora, ahí tenemos un detalle que es oportuno analizar. Si bien es cierto, está legalmente posesionada la representante de los trabajadores, pero ayer sesiona el Consejo Directivo con el representante de los trabajadores que aparentemente no está habilitado, que es Clavijo. ¿Qué validez le da eso? El tema es que el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público señala de que las autoridades continuarán en funciones hasta que sean legalmente reemplazadas. Y al no haber todavía representante de los asegurados, porque existen estas 3 candidaturas frente a la cual la Superintendencia de Bancos no se ha inclinado por ninguna, evidentemente le corresponde seguir a Clavijo en funciones hasta que, en cumplimiento de la ley, el CNE ahí sí garantice la elección de un nuevo representante. Todas las decisiones asumidas por este órgano entonces son legítimas y legales. Estamos en una seria contradicción porque evidentemente las normas que expide el Consejo Directivo del IES tendrían que ser impugnadas precisamente por la calidad en la cual participa el señor Clavijo y la calidad en la cual participa en su momento el señor Rodríguez. Esas, por ejemplo, es la postura del Frente Unitario de los Trabajadores, declarar que es ilegal todas sus acciones. A esto hay un elemento adicional que siempre es importante recordar. El señor Clavijo en el año 2017 fue destituido por la Contraloría General del Estado y luego, a través de una acción judicial en el Tribunal Contencioso Administrativo, fue restituido en funciones. En su momento también esa sentencia fue muy cuestionada y habrá que esperar pues finalmente cuál es el pronunciamiento de los órganos pertinentes al respecto. Ahora, ¿cuál debe ser la hoja de ruta ya con esta nueva conformación que ya empezó con reuniones ayer en función de los trabajadores? Porque esa ha sido siempre la discusión de historia, de que se trabaja pero no es beneficio de los trabajadores. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta? En este momento lo que corresponde es primero que se subsane todas las dificultades que han existido en el proceso de designación de las autoridades, que asuman estas autoridades, ojalá, y es el deseo de nosotros como ciudadanos y también como ecuatorianos, que las autoridades que asumen funciones sean personas técnicas y sean personas honestas. Estas personas deberían hacer una auditoría integral de todos los procesos durante estos 10 años y evidentemente hay un camino avanzado.
Uno de esos elementos que es fundamental a la hora de trazar la hoja de ruta son los informes actuariales. Los informes actuariales de 2019 fueron trabajados de forma conjunta con la Organización Internacional del Trabajo. Pero habría que actualizarlos. Y esos informes actuariales ya dan algunas recomendaciones. Evidentemente es necesario siempre hacer una actualización, pero ya determinan algunos elementos que son necesarios de cambios que necesita la institución para salir adelante. ¿Cuáles son ellos? El cobro de las deudas que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene una deuda que supera los 16.000 millones de dólares. Mejorar los procesos de gestión de cobranza y coactiva. Recordemos que existe una mora patronal que supera los 2.000 millones de dólares. Se necesita un modelo de salud que haga énfasis en la atención primaria de salud, es decir, prevención y promoción de la salud, que en este momento no se cuenta. Es más, la realidad es tan dramática que en este momento la gente se está muriendo en los hospitales porque no tiene acceso a las medicinas. Esa es la gravedad en la cual se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, doctor, usted dice más o menos 16.000 millones de dólares la deuda del Estado con el Instituto Asegurador, pero los trabajadores tienen otra cifra. ¿Cómo mismo determinamos la veracidad de una cifra que tenga que pagar el Estado? Hay tres grandes segmentos cuando se habla de las deudas del IES. El primero es las deudas que el Estado no ha aportado. Eso corresponde a más o menos 8.000 millones de dólares. Por ejemplo, la mayor deuda de ellos es 4.300 millones de dólares que corresponde al Fondo de Salud. Los servicios de salud de jubilados, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y jefas de hogar que el Estado ecuatoriano no ha pagado desde el año 2001, que se creó la ley. Estos son 8.000 millones. A eso hay que sumar otros 8.000 millones más o menos que son por compra de bonos del Estado a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta ahí los 16.000 millones. Y de ahí hay otro segmento en el cual yo no considero que existe base legal para el cobro, pero que me parece que sí es importante tenerlo presente, que es los montos que el gobierno dejó de cancelar producto de la Ley de Justicia Laboral. En el año 2015 se aprueba la Ley de Justicia Laboral y recordemos que esta mal llamada Ley de Justicia Laboral eliminó el financiamiento del 40% de las pensiones. Y esa ley fue declarada inconstitucional en el año 2018. 3 años en los cuales el Estado ecuatoriano no canceló ni un solo dólar al IES. Desde el 2018 hasta desde la fecha. el 2018 desde el 2015 hasta el 2018. ¿Ya? Ahí se produce una pérdida de cerca de 9.000 millones de dólares. ¿Pero por qué no sería legal? ¿Ya? Porque cuando la Corte Constitucional expide la sentencia declarando inconstitucional la ley, señala que la ley no tiene carácter retroactivo. Por lo tanto, el gobierno nacional no tiene la obligación de cancelar la deuda desde 2015 hasta 2018, que es la fecha que se declaró inconstitucional. Sino del 2018 hacia adelante. Desde 2018 en adelante tiene la obligación de pagar el 40% de las pensiones. Y en esas cuentas de 2018 hasta la fecha, ¿cuánto significaría por ese rubro? Más o menos 8.000 millones entre todo, pero el fondo de pensiones son como 2.000 millones. Eso sumaría los 16 que ya sumamos. No, ya está incluido en los primeros 8.000. Sí, ya está incluido en los primeros 8.000. Y la pelea es recuperar lo de atrás, es decir, que se aplique retroactiva la ley. La declaratoria de inconstitucional de la ley, que es un tema que lastimosamente al haberse pronunciado el máximo órgano de control constitucional, no habría posibilidades. Pese a que era un derecho de los trabajadores que precisamente fue el fundamento para declarar inconstitucional la ley. Ahora, doctor, ante esto de la deuda que sostiene el Estado ecuatoriano con el IES, se ha dicho mucho de que ya hay un tiempo definido para la vigencia del IES, es decir, en otras palabras, podría quebrar el Instituto Asegurador. ¿Qué de verdad hay? Usted estuvo adentro también, doctor. ¿Qué de verdad hay? Cuando se hicieron públicos los informes actuariales, que en 2019, estos informes actuariales fueron hechos con corte a diciembre del 2018.
Y estos informes actuariales ya advertían que si no se hacía ninguno de los cambios que he mencionado, como el cobro de la deuda del Estado, el cobro de la demora patronal, hacer más eficiente el cobro de ampliar la cobertura del IES, utilizar un modelo de atención que haga énfasis en la atención primaria de salud, desde el año 2020 ya estamos con un déficit. Ese déficit está siendo solventado por las reservas que existen en el IES. Nos estamos comiendo los ahorros. Nos estamos comiendo los ahorros. Ahora también tengo que reconocer un hecho importante. Este año, en la proforma presupuestaria que se encuentra en este momento en debate en la Asamblea Nacional, para el 2023. Para el 2023, el presidente de la República ha reconocido un monto que supera los 2.400 millones de dólares. Lo que realmente es un monto importante que desde hace muchos años atrás no se había destinado al IES. De hecho, el presupuesto del año pasado, el monto bordeaba los 1.700 millones. Pero difícilmente se cumple lo que incluso está en una proforma y que es obligatorio en definitiva. De hecho, en términos generales, pues cuando nosotros revisamos la ejecución presupuestaria de este año, es muy baja, ¿no? Claro. Es muy baja, pero en este caso son transferencias directas, de tal forma de que el gobierno nacional al IES, a los municipios, entrega directamente esos recursos para que ellos sean quienes finalmente ejecuten. Ese monto contemplado en la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2023, ¿podría salvarle al IES? Es un paso importante, pero evidentemente eso habrá que mantener en el tiempo esa voluntad política y subsanar la serie de dificultades que existió en el pasado. Uno de los factores, hablando del pasado, que incidió en esto del IES, en la falta de recursos económicos, es precisamente lo que hizo Rafael Correa en su gobierno, en la administración de 10 años, es que se afilien a los hijos de los asegurados sin una fuente de financiamiento. ¿Eso efectivamente desfinancia el IES? Sí, de hecho, los informes actuariales reconocen 3 políticas que fueron contraproducentes para la institución. La primera es ampliar la cobertura a los hijos menores de 18 años de los afiliados. Aquí una reflexión importante: como política social es correcta. La seguridad social tiene que ampliarse, tiene que extenderse a toda la población. El problema es que esa política social tiene que contar con el debido financiamiento. Y evidentemente no contó con el debido financiamiento, no cuenta con el debido financiamiento, de tal forma que todos los años tenemos un hueco de 257 millones de dólares que se ha ido acumulando a lo largo de estos años. Ese es un primer problema. Un segundo problema, ya lo mencioné, fue la mal llamada Ley de Justicia Laboral, que evidentemente perjudicó al IES en 9.000 millones de dólares, más o menos. Y otro elemento es que, a consecuencia de la atención de los hijos menores de 18 años de los afiliados, el IES tuvo que de la noche a la mañana ampliar su red hospitalaria. Y para poder ampliar sus servicios tuvo que hacer uso de la red privada de salud, a través de lo que se conoce como prestadores externos. Entonces esta medida también fue interesante en su momento, fue adecuada, pero esta medida tenía que ser de carácter transitorio. Sin embargo, el IES hasta el día de hoy es dependiente de los prestadores externos y los informes actuariales determinan que entre 2013 y 2018 4.200 millones de dólares fueron a ser pagados a los prestadores externos. Esta es una cantidad inmensa de recursos y esos 4.200 millones de dólares hubieran sido mucho más efectivos a la hora de mejorar la infraestructura hospitalaria, comprar nuevos equipos, contratar nuevo personal, dotar de medicamentos de tal forma que la red IES pueda atender por sí sola. Eso conllevó a que en el año 2015 el Fondo de Salud quiebre. Y ante la quiebra del Fondo de Salud, al Consejo Directivo en su momento presidido por Richard Espinosa, no se le ocurrió más brillante idea que tomar 1.900 millones de dólares del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, más conocido como Fondo de Pensiones, para el Fondo de Salud. Temporalmente se solucionó el problema de salud,
temporalmente, porque también el Fondo de Salud en este momento tiene un rango deficitario, pero además se perjudicó al Fondo de Pensiones. ¿Pero qué medidas más caben adicionalmente para fortalecer al IES en liquidez? El presidente de la República hizo una promesa muy importante, que era la creación de 2 millones nuevos de empleos. Si cumpliera con esta promesa de crear 2 millones nuevos de empleos, considerando simplemente el salario básico de 425 millones de dólares, estamos hablando de que al año el IES tendría ingresos de 2.000 millones. Entonces, es necesario ampliar la cobertura de la institución, y esa ampliación de la cobertura de la institución pasa por regularizar el trabajo informal, pero también pasa por la generación de nuevas oportunidades. Pero como está la situación, ¿usted le ve el objetivo de cumplir o no? Como está la situación, lastimosamente se ha ido agudizando la crisis de la institución y la crisis del país. Lastimosamente no hay una política económica adecuada para reactivar la economía ecuatoriana. Y el otro mecanismo que está en el debate público de que los mismos trabajadores tengamos que aportar mucho más de lo que hoy aportamos y por más espacio de tiempo, ¿es viable? ¿Es posible esto? Esa es la medida más fácil. Esa es planteada por los economistas ortodoxos, como el señor Augusto de la Torre, que lastimosamente es asesor del presidente de la República, porque eso lo que hace es constituirse en una metida de mano en los bolsillos de los ecuatorianos. Lo que nosotros necesitamos son reformas estructurales que hagan una institución solvente a largo plazo, que permitan garantizar una seguridad social pública, pero que sobre todo atienda de mejor forma a los usuarios. Pero al tener una mayoría en el Consejo Directivo del IES, ¿se podría dar o concretar ese camino, doctor, o no? Parcialmente, porque el Consejo Directivo tiene normas de carácter reglamentario. Finalmente, una reforma de esta naturaleza tendría que pasar por la Asamblea Nacional, porque es una reforma a la Ley de Seguridad Social. Y evidentemente creía yo de que a priori no existe la correlación de fuerzas favorable para que el presidente de la República apruebe una medida de esta naturaleza. En definitiva, no está de muerte el IES. Yo creo que está en una situación crítica, pero tomando las medidas acertadas, el IES puede salir adelante, garantizarse su sostenibilidad a largo plazo, garantizarse una seguridad social pública y sobre todo que atienda bien a los usuarios, que son la parte más fundamental del sistema. Y esa visión con la vocal actual de los trabajadores y el representante del Ejecutivo, ¿usted lo ve cumplible? Personalmente no he tenido el gusto de conocer el trabajo que ha venido realizando la representante de los empleadores. Recordemos que estas autoridades en este momento son transitorias hasta que se elija las nuevas autoridades en base a la ley. Confío de que a través del cumplimiento de la ley se elijan autoridades probas, técnicas y sobre todo honestas, y confío de que ellos tengan el mejor diagnóstico para sacar a la institución social más importante del país de la crisis en la cual se encuentra. Doctor, ¿la presidencia del instituto en su directorio debe rotar? Sí, es una nueva disposición de la ley. Recordemos que hasta a la actualidad el representante del presidente de la República es quien preside el Consejo Directivo del IES. Con la nueva ley se establece de que sea el representante del presidente de la República quien dirija la institución por 16 meses, luego le corresponde al representante de los asegurados y finalmente los últimos 16 meses del periodo de 4 años a la representante de los empleadores. Y entiendo que por el perfil todos están capacitados, me refiero al representante de los empleadores y de los trabajadores. Deberían, al menos. Deberían, esperemos que así sea. Bueno, le agradezco por su tiempo, doctor. Se me terminó el tiempo para esta entrevista, muy gentil. Muchas gracias, querido Jorge. Andrés Campaña, analista de temas de seguridad social y también es candidato, por cierto, al Consejo Metropolitano de Quito en las próximas elecciones seccionales que se desarrollará en febrero del próximo año. Amigos y amigas oyentes, vamos a hacer una ligera pausa y regresamos. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador, las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras
son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que son. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Seguir en nuestra compañía a través de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo Diálogo Abierto. Es un gusto, como siempre, acompañarlos a todos ustedes en este espacio de diálogo abierto, en este espacio de comentario, de análisis, de entrevistas. Y ya recibimos en este estudio a nuestro siguiente invitado. Se trata de Edwin Bedoya, vicepresidente de la Central Sindical Sedocut, parte del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Gracias por acompañarnos, mi estimado Edwin. Muy buenas tardes. Lo hemos invitado para hablar obviamente de temas que interesan a la colectividad en el país, muy en particular a los trabajadores. Y quiero empezar con algo que generó, si se quiere, rechazo o extrañeza, no sé cuál es el término correcto, ante la primera sesión del Consejo Directivo del IES, con 2 de los 3 integrantes de los miembros de este Consejo Directivo, me refiero a aparentemente oficialmente posesionados, que son la delegada de los empleadores, el presidente representante del Ejecutivo, con el ex representante, podríamos decir, de los trabajadores, que estaba prorrogado, pero que ayer estuvo, me refiero al señor Clavijo, en esta primera sesión. ¿Cuál es el análisis de los trabajadores con esta primera sesión, con uno de los miembros a los que ustedes han cuestionado permanentemente y que ahora está en este nuevo consejo? A ver, nosotros vemos que el gobierno se jugó con el decreto una especie de una jugarreta sucia que se hizo nuevamente a los afiliados del Seguro Social y a los trabajadores, al propiciar primero el no dictar un reglamento para poder clarificar cómo tenían que hacerse las elecciones del vocal de la parte de los asegurados, y más bien a la última hora suelta la superintendencia de bancos, que no era el camino correcto, cuando nosotros en varios oficios hemos entregado tanto al presidente del directorio, que era el que se encargaba, de acuerdo al decreto, le encargaba el tema de la elección, para que se nos diga cuál va a ser la normativa para la elección del vocal de los asegurados. Y lo que él manifestaba era lo que estaba ahí en el decreto, o sea, el decreto daba la
daba alas para que cada sector nombre un candidato de alguna manera y pueda exponer los candidatos y ver si tiene la mayoría. Eso se hizo, estuvieron 4 candidatos. De los 4 candidatos, un sector apoyó mayoritariamente o minoritariamente a un candidato, los otros sectores a otro candidato, que es lo que se hace en democracia. Entonces, lo que la Superintendencia de Bancos tenía que calificar, si el candidato cumplía la idoneidad, de acuerdo al reglamento que estaba en el artículo 29, me parece, de la Ley de Seguro Social, y eso es lo único que tenía que hacer. La Superintendencia de Bancos no puede calificar en la forma en cómo se hizo la elección, porque era el presidente del directorio el que debía haber normado esa situación y el que debía haber mencionado si es que los calificados, digamos, los grandes electores eran también adecuados o eran los adecuados para poder calificar a los candidatos que estábamos proponiendo. ¿Es ilegal esa posesión? A mí me parece que sí es ilegal porque nuevamente, como digo, se juegan. Y ayer en la noche me parece que saca un comunicado la Superintendencia de Bancos donde menciona, ellos interpretan que eso también es ilegal, que ellos no deberían interpretar, sino, como digo, el presidente del directorio, porque a él le encargaron el decreto para poder hacer. Ponen que eran las centrales sindicales que debían haber mandado un solo candidato, y eso no dice el decreto. Pero ahora la sesión ya se produjo. ¿Qué van a hacer los trabajadores? ¿Van a demandar la nulidad de esa sesión? Estamos estudiando varias acciones, una de ellas es la acción de protección, eso estamos por analizar hasta la próxima semana. Lo otro es inmediatamente también dirigirnos a la Asamblea Nacional para poder pedir también al Consejo Nacional Electoral a que emita el reglamento respectivo. Como le decía la vez anterior a usted, el reglamento también, o la reforma que hace la Asamblea Nacional también nos deja más incertidumbres y es parecido a lo que está pasando en estos momentos. Es decir, aquí se menciona en el nuevo reglamento o en el nuevo decreto que se determina que las organizaciones de afiliados, es decir, legalmente constituidas, entonces ahí ya no vamos a tener 21 centrales sindicales, vamos a tener 28, 27 organizaciones de afiliados al Seguro Social, los que determinen un candidato. Es más, dice ahí que una persona siendo afiliada puede candidatizarse solo teniendo una organización que requiere el 25% de apoyo. Pero eso no lo hace más democrático. No lo hace más democrático, lo hace más confuso. Porque en la primera parte pone que son organizaciones legalmente constituidas y en la segunda parte dice que cualquier persona con tal que tenga el 25% del apoyo del total de una organización cualquiera. Entonces yo puedo en estos momentos constituir una organización de afiliados al Seguro Social y poner mi candidato. Usted puede poner otra organización y poner su candidato. Entonces me parece que esas aclaraciones son las que debe dar el reglamento por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahora, Edwin, esa sesión, insisto, ya se produjo. Si bien es cierto la delegada de los empleadores puede estar cuestionada, me refiero a la posesión, pero ¿qué pasa con el delegado de los trabajadores que está ejerciendo esa representación en la sesión de ayer, al menos el señor Clavijo? Bueno, nosotros, como le decía, consideramos que si el decreto ya dejó invalidada el nombramiento de alguna manera o la estadía de los anteriores delegados, en este caso del señor Rodríguez, del señor Clavijo, ahí debía haber culminado. Y en todo caso no debería haber ahorita representante de los asegurados. Yeah. No debería haber hasta que se arregle la situación. Pero la misma norma dice que mientras se designe seguirán actuando legalmente. Sí, pero insisto, ¿por qué se califica al un lado, o decir, al sector empleador de una manera y al sector de los asegurados, de los trabajadores de otra manera? O sea, se tiene que juzgar de la misma manera. Hay un sesgo, dice usted ahí, a mí me parece que hay dejarlos intencionalmente fuera. Hay una discriminación, hay un sesgo, hay una jugada ilegal, ilegítima, que hace que el gobierno nuevamente se aproveche del Seguro Social y quiera meter manos. A nosotros lo que nos preocupa es que en una o dos sesiones el gobierno pretenda meter mano nuevamente en el Seguro Social. Nosotros nos hemos enterado, y lo digo muy frontalmente, que existen peligros en el Seguro Social. Yo denunciaba la vez anterior, tenemos un director de pensiones que está desde la época de González, como así no les renuevan.
Y eso es peligroso porque decimos, si un director tiene ese poder, entonces el tema de la corrupción está ahí insertado, y los que están actualmente en las direcciones, lo que están propiciando es seguir con los actos de corrupción y también seguir con la caja chica que el gobierno está aprovechando del seguro social. ¿Conocen ustedes los temas que se trataron ayer y que se aprobaron? No, desconocemos realmente. Hoy hemos estado en el tema de la movilización, pero me parece que los temas que vayan y seguramente irán a incrementar los años para jubilarse, y el incremento de los aportes de las pensiones, esos son temas que eso pretendía el gobierno, y eso consideramos que puede ser un peligro que se trate en estas sesiones. Lo que ustedes temen es que mientras se dilucida la representación de los trabajadores, ya se concrete esta jugada que usted dice. Basta 2 sesiones y usted sabe que en 1 o 2 sesiones ya puede nuevamente incluso sacramentarse lo que se quiere hacer en un asalto realmente a las arcas del Seguro Social. Entonces, así sí estamos con este tipo de cosas. ¿Pero quién nos defiende entonces? Bueno, yo creo que si hay amerita ya realmente una movilización amplia, permanente, no solo de los afiliados, yo creo que del pueblo ecuatoriano, porque lo que están haciendo es metiendo mano en todos los recursos donde los ecuatorianos somos dueños. Y uno de estos recursos es el Seguro Social. El Seguro Social ha sido ambicionado por la clase política, por los organismos nacionales, transnacionales que están detrás del gobierno, las élites económicas, y eso lo que propicia con este nuevo nombramiento es justamente irse apoderando e ir privatizando algunas áreas que nosotros consideramos han sido el desastre del Seguro Social. La movilización de ahora está enmarcado esto que conversamos, es decir, rechazar lo que está pasando. Está enmarcado en todo lo que ha significado la conmemoración del 15 de noviembre, que no es solo la fecha histórica donde nace el respeto a las 8 horas de trabajo, salarios dignos, sino el respeto a un rechazo a todo el modelo económico que está sacrificando al pueblo ecuatoriano. Y nosotros leíamos, y ustedes pueden haber leído la novela de Joaquín Gallegos Lara, pero también las apreciaciones de los antecedentes, y coincide que el señor Tamayo, presidente de esa época, era dueño o gerente de uno de los bancos comerciales y agrícolas de ese entonces, y hoy tenemos un banquero, es decir, coinciden en estas etapas, pero también coincide el tema de la sucretización que se dio, el perdón de las deudas que se daban en ese momento en la crisis cacaotera a los grandes agroexportadores, mientras que también hemos vivido nosotros las condonaciones a las élites económicas, y hemos sido el pueblo los que hemos ido absorbiendo este tipo de situaciones, y el tema del Seguro Social está dentro de la agenda para poder ir peleando y luchando. Nosotros vamos a propiciar nuevamente que se reúna el Frente de Defensa de la Seguridad Social, porque es importante, como digo, que se defienda el patrimonio de los trabajadores, de los ecuatorianos. Esta movilización es nacional hoy. Es una movilización que se realiza, la conmemoración a nivel nacional, y principalmente se va a realizar en la ciudad de Guayaquil, donde tuvo este desenlace fatal. Igual vamos a hacer en Quito aquí una movilización hacia el parque simbólico, hacia el Parque La Alameda, donde ahí rememoraremos el tema de la masacre ahí en el parque. ¿No van a llegar al Palacio de Gobierno? Todavía no hemos conversado, parece que estaba en primera instancia esa conmemoración, y si amerita el tema iremos al Palacio. ¿A qué hora van a concentrarse? A las 4 de la tarde en la Caja del Seguro, y de ahí saldremos, nos dirigiremos. La invitación es abierta, ¿no? La invitación es para todos los ecuatorianos que se sientan que el modelo ha fracasado, que hay un modelo económico que está haciendo más pobres a los más pobres, y estamos en un desempleo en que no ha habido solución, en una crisis incluso de inseguridad física que la vivimos todos los días los ecuatorianos, y es algo que no ha sido resuelto ni siquiera por el gobierno, y que por lo menos deberíamos tener alguna salida, pero no se ve salida en esto, y vemos que el gobierno ha fracasado. Quieren llevarse al país en peso, dicen algunos sectores, y esto significa privatizar o vender algunos sectores estratégicos como el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, si no estoy equivocado, ya sufrió su primer revés en la intención de venta. ¿Qué significa esto para los trabajadores? Bueno, esperemos. Hay varios análisis que mantienen que este revés fue propiciado
para que venga una banca ligada a los intereses de quienes están alrededor del Banco de Guayaquil y puedan ser ellos los que accedan al banco. Nosotros hemos mencionado que insistimos que parte de la deuda sea pagada con el Banco, de la deuda al IES, me refiero, sea pagada con el Banco del Pacífico, si es que y hay los fondos suficientes y el dinero suficiente que nos deben, podría ser parte de pago. Y el otro aspecto es que vemos que después vayan a decir que como el banco no sirve o estamos en un país, como ya decían, que ha subido los índices de desconfianza, entonces por eso le van a bajar el monto del valor del precio del Banco del Pacífico. De las otras áreas estratégicas ya está, yo le decía la vez anterior, hay un decreto ejecutivo que sacaron para la revisión de las planillas del agua potable y de la luz eléctrica, revisión que nos tememos que pueda significar la subida de los precios de las tarifas de los servicios básicos. Edwin, si hay una intención de los trabajadores de que el Banco del Pacífico sea parte de pago de la deuda estatal, ya deben haber hecho un análisis económico de cuánto mismo debe costar este banco. Bueno, nosotros lo que nos habían mencionado quienes son los conocedores del tema de la banca, que incluso el precio que había puesto el actual gerente del banco era muy bajo realmente para toda la cartera que tenía el Banco del Pacífico, pero sobre todo a todo lo que ha significado la construcción de clientes del Pacífico. Entonces, el Banco del Pacífico no solo se vende por la cartera que tiene, sino también por el número de ventajas que ha adquirido el banco y que puede seguir creciendo. Entonces me parece que este crecimiento a futuro es lo que ambicionan los sectores de la banca nacional, porque aquí hay sectores vinculados al gobierno de la banca nacional y que quieren llevarse a peso de gallina flaca el valor del Banco del Pacífico. Y por eso nosotros consideramos que de igual manera como se está procediendo con el Banco del Pacífico, se ha procedido con otras empresas públicas, es decir, y les desacreditando y les quitando el financiamiento para poder reinvertir en las empresas públicas y hacerles más baratas para que puedan ser comprados por cualquier empresa o interesado. ¿Por qué no presentan los trabajadores una oferta en firme al gobierno? Bueno, nosotros les habíamos dicho que incluso la oferta que estaba presentando podríamos nosotros aceptarla, pero el presidente en la última reunión que nosotros estuvimos nos dijo a son de broma, o sea que ya nos convertimos en banqueros. O sea que prácticamente los trabajadores no podemos administrar esta banca, entonces no es que nosotros los dirigentes vamos a administrar, vamos a poner un gerente con capacidad y vamos a poner políticas que ¿quién debe designar? La administración de ese banco. La administración del banco tendría el Seguro Social, porque son los representantes del Seguro Social, pero como digo, el presidente no lo tomó muy en serio y nos desvió incluso la conversación en el tema. ¿Podría ser entonces que la misma administración del banco del IES administre ese banco? Podría ser, como le digo, nosotros tenemos claro el tema de que si es que hay una correcta administración tanto del Banco del BIES como del Banco del Pacífico, podría ser una competencia para la banca para bajar los intereses de créditos y mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas, es decir, dar créditos con bajos intereses para propiciar el sostenimiento de los empleos, que también permite la pequeña y la mediana empresa y poder reactivar la productividad aquí en el país. Los empleos también es otro punto que preocupa al país, no solamente a los trabajadores. Hay una ley que se va a tramitar en la Asamblea Nacional y que sería parte de la intención del Ejecutivo, entre comillas, de generación de fuentes de empleo. Me refiero a la ley de inversiones. ¿Han analizado este tema los trabajadores? A ver, hay un modelo económico que el mismo presidente Lasso, cuando estuvo de candidato, decía que hay que cambiar. El modelo económico no ha cambiado, no hay intenciones y una ley de inversiones que no propicie la baja de intereses, no solo de la banca pública, sino de la banca privada, no va a generar ninguna capacidad de empleo, más bien va a deteriorar las condiciones de las pequeñas o de las pocas empresas que están sobreviviendo. Un plan de inversiones requiere que la banca pública y privada bajen los intereses a un dígito para poder sostener las empresas que existen en el país y para poder reactivar la economía. Un plan de inversiones requiere que también se exija a las empresas transnacionales que están aquí en el país la incidencia
en la entrega de tecnología que permita que las pequeñas empresas también se desarrollen, que no lo hay. Las transnacionales vienen, invierten en el país y se van por las mismas, es decir, no existe ningún rédito aquí en el país, no dejan ni tecnología, cuando en otros países donde la gran empresa transnacional ingresa, también hay convenios donde hay también la inserción de tecnología en las pequeñas y medianas empresas. Entonces no hay entrega, no hay traspaso de tecnología que permita que nuestras empresas se desarrollen. Entonces un plan de inversiones tiene que contener todo un nuevo modelo que permita el desarrollo de las empresas. Ese modelo debe estar sustentado, como usted dice, en un modelo económico del gobierno que aparentemente no va a dar visos de cambios en ese modelo. Mire, no es un modelo socialista porque ya hay en otros países, los mismos de Estados Unidos, a las empresas transnacionales les cobra un porcentaje y es obligación de las empresas transnacionales transmitir tecnología a las pequeñas y medianas empresas que están bajo las empresas transnacionales. Y aquí no se trata de ser socialista o capitalista, sino se trata de ser más justos, y consideramos que más allá de las ideologías, el gobierno se comprometió a cambiar el modelo y debería cambiarlo. O sea, si hay alternativas que se han dado en otros países, ¿y por qué no nosotros no podemos hacerlo? Colombia goza de este tipo pero de también hay que decir que el gobierno ganó en las urnas con ese modelo, esa propuesta de modelo. Claro, si ustedes revisan todo lo que dijo el presidente Lasso por ganar las elecciones, lo menciona claramente que es necesario un cambio de modelo económico. Y nosotros decimos, sí, hay que cambiar el modelo económico para sostener lo que tenemos, mejorar el tema de la tecnología, mejorar la productividad, dar un cambio también en el modelo económico hacia la industria agrícola, hacia la pequeña agricultura y mediana agricultura, para sostener también la soberanía alimentaria, no solo el tema de la agroindustria, sino sostener todo lo que significa la soberanía alimentaria. Pero cualquier cambio se requiere de diálogo, requiere de consensos, pero eso no se ve a la vuelta de la esquina. Hay llamados y convocatorias a unidad nacional, a diálogos a nivel nacional, pero en la práctica consensuar se torna muy complejo. ¿Cómo hacemos eso? A ver, yo creo que el sector social ha dado muestras de diálogo. La CONAIE lo dio en estas mesas, y el día de ayer la FENOCIN ya decía que va a una movilización el día de hoy. Suspendió la reunión. Pero me parece que hay la intencionalidad buena desde los sectores sociales. No es ingenuidad, es intencionalidad de demostrarle al país que los sectores sociales sí estamos propiciando el diálogo. Es el gobierno el que se cierra la banda. ¿Cómo nos van a decir que apenas del acuerdo que tenían con los compañeros de la CONAIE, de bajar los préstamos o de condonar los préstamos, apenas 70,000 personas o 70,000 entes jurídicos, según lo que decía el ministro de Gobierno, han sido beneficiados? 70,000 de cuántos campesinos que hay aquí en el país. O sea, el problema del agro no se lo ha tratado, y el problema del agro es muy grave porque ahí están involucrados la agroindustria, la extensión de la frontera agrícola, que son temas que la CONAIE lo ha tratado, pero el gobierno, como son temas que de alguna manera atacan a las empresas transnacionales, entonces el gobierno lo deja aparte. Entonces, sí hay este tipo de cosas de ir retardando en el proceso de diálogo como estrategia del gobierno para no ir cumpliendo o incumpliendo los acuerdos que se hayan llegado en las mesas de diálogo. Es decir, que puede fracasar esos acuerdos alcanzados en esas mesas técnicas. Y la muestra un botón, había quedado en firmar un decreto, y el ministro de Gobierno dice que no hace falta que firme un decreto. Y yo digo, bueno, si es un diálogo transparente, claro y legal, debería por lo mínimo cumplir. Pero ya dio un paso atrás. En esta semana dice que sale el decreto y se firma. Pero veamos, como le digo, los beneficiarios, y veamos el reglamento. Acuérdese usted que recién se dijo que se iba a dar a no sé cuántos campesinos, se iba a llegar a un tope para entregar el tema de los fertilizantes, y sin embargo se entregaron apenas a 25,000 campesinos. Entonces yo lo que digo es hasta qué punto el diálogo tiene su fuerza, digamos, en el cumplimiento, y hasta qué punto también negociaron los compañeros, porque eso también no se lo sabe a ciencia cierta. Hay un montón de desacuerdos que nos dicen los compañeros, varios desacuerdos que nos dicen los compañeros, pero realmente lo certero, lo que se está cumpliendo, vemos que no es un impacto importante en el movimiento campesino. Esperemos entonces resultados positivos en el corto plazo, y que se cumpla por parte del gobierno nacional en todo lo que se acuerdan con los diferentes sectores de la sociedad civil. ¿Ustedes tienen previsto reunirse con el Ejecutivo más adelante?
No hemos conversado, nosotros hemos dicho que las puertas están abiertas, pero después del diálogo de la CONAIE parece que el gobierno se olvidó de los demás asuntos que están pendientes, y lo que nos preocupa es lo que se está ya tratando en el tema de la Asamblea. Este proyecto de ley de inversiones está también en un código de trabajo que no se ha movido, a pesar de que ya hicimos el pedido al presidente de la Asamblea para que se ratifique y se pueda discutir ya en el Pleno. Pero, como digo, vamos a nosotros a insistir. Tenemos una semana de reuniones y creo que la próxima semana daremos ya la rueda de prensa para saber las acciones que el movimiento de los trabajadores va a realizar. Estaremos pendientes entonces de esa rueda de prensa y de otras actividades que cumplan los trabajadores. Edwin, le agradezco por estar en este espacio, muy amable. Muchas gracias. Edwin Bedoya, vicepresidente de la Central Sindical Sedocud. Amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo Diálogo Abierto, ponemos punto final a esta edición de día martes. Nos volveremos a ver en las próximas ediciones y en los próximos días. Buenas tardes, permiso. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocud. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocud.